La descripción consiste en representar por medio del lenguaje a personas, objetos, lugares, animales, situaciones y sentimientos, explicando sus características, sus propiedades, sus cualidades y demás. Toda descripción parte de la observación, por lo tanto, es como un dibujo que pretende provocar en la imaginación del receptor una impresión similar a la percibida por los sentimientos del autor al observar la realidad. Hoy, en Recursos para Aprender, el texto descriptivo. El texto descriptivo consiste en representar por medio de las palabras a personas, lugares, animales y situaciones, explicando sus características, sus propiedades y sus cualidades. Es por ello que para describir debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. El aspecto objetivo hace referencia a lo real y a lo verosímil de la descripción, mientras que el aspecto subjetivo está marcado por los afectos y sentimientos del escritor. Los textos descriptivos pueden clasificarse teniendo en cuenta dos criterios. Según la intención del autor, las descripciones pueden ser técnicas, destacando los aspectos de un producto para conocerlo y saber cómo se utiliza. La descripción científica informa sobre objetos y fenómenos de cualquier campo científico. La descripción retórica da a conocer y persuadir acerca de las bondades de algo. Y la descripción literaria transmite impresiones personales del escritor, caracterizándose por ser sugerente y subjetiva. Por otra parte, los textos descriptivos pueden clasificarse según las características del referente. Tal es el caso de la prosopografía, cuando solo describes el aspecto exterior de una persona. La etopeya, cuando solo describes el carácter, los valores y las costumbres del personaje. El autorretrato es la descripción que el autor hace de sí mismo, y la caricatura cuando se exageran los rasgos más destacados del personaje. Dentro de esta clasificación también encontramos la descripción pictórica, que consiste en describir un paisaje u objeto cuando estos se encuentran inmóviles o en una situación pasiva, por ejemplo, al describir una herramienta o un mueble. Por otro lado, la descripción topográfica se utiliza cuando el paisaje u objeto está inmóvil, pero la persona que describe está en movimiento. Esto se da al describir un paisaje viéndolo desde un tren, por ejemplo. En este caso, el relieve de la geografía es fundamental. También podemos hacer mención a la descripción cinematográfica, en la cual el sujeto que describe está inmóvil y el paisaje u objeto que se describe está en movimiento. Esta es la más completa de las descripciones porque requiere detallar la luz, el color, el movimiento, el relieve y los sonidos. Y esto se manifiesta al describir, por ejemplo, un desfile militar o el cambio de guardia en Palacio de Gobierno. Es importante dar la impresión de movimiento, destacar la variedad y los sonidos que acompañan dicha situación. Para elaborar un texto descriptivo, te voy a presentar 3 fases divididas en 6 pasos. En la fase de planificación, procura definir el objeto o elemento que vas a describir y afina tus 5 sentidos para poder determinar cada una de sus características. En la fase de ejecución, presta atención al contexto y a la realidad, ya que si la descripción es estática, ten en cuenta la enumeración de los elementos del objeto, sus características, como el tamaño, la forma, el color y el gusto, etc.
Pero si la descripción es dinámica, considera la enumeración de las acciones, el orden de las mismas, las características y la naturaleza de sus acciones. Luego de destacar estos aspectos, selecciona los datos más importantes, ya que resulta relevante tener en cuenta los más significativos y evitar colocar datos innecesarios. Como siguiente paso, realiza el orden de estos aspectos y reflexiona sobre ellos. Si bien es cierto que no hay nada preestablecido, podemos realizarlo desde arriba y hacia abajo, por ejemplo, de adentro hacia afuera, de izquierda a derecha o desde lo más relevante hacia lo menos importante. Considerando esto, elabora la versión preliminar de tu descripción, ordenando todos los detalles que has establecido hasta el momento. Cuando hayas logrado el borrador de tu descripción, procede a redactarla y finalmente, en la fase de evaluación, revisa la redacción de tu texto descriptivo, teniendo en cuenta la coherencia, la cohesión y la adecuación del mismo. Y si es necesario, realiza los reajustes que creas convenientes. Para realizar una buena descripción, puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La descripción debe ser viva, rápida, plástica, clara y los párrafos deben ser cortos. El estilo del lenguaje debe responder a la época en que se vive, ya que las descripciones lentas cansan o aburren. La impresión que brindas debe ser directa y escueta, se debe ir al grano y es conveniente captar la atención del lector desde la primera línea, procurando emplear palabras precisas y de fácil comprensión. Recuerda que la observación es importante para llevar a cabo una adecuada descripción. Espero que este video te haya servido. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.